Antes de resolver un ejercicio de proporcionalidad directa, recordemos algunos conceptos. Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al aumentar una aumenta la otra, en la misma proporción. O si una disminuye, la otra también disminuye, pero siempre en la misma proporción. ¿Cómo podíamos verificar que se diera esto de la misma proporción? A través de la constante de proporcionalidad. Esta la definíamos con la letra K y es el valor de la razón entre y x. Recuerden que x es la variable independiente e y es la variable dependiente. X e y representan a estas dos magnitudes de las que estábamos hablando. El otro concepto que habíamos visto es la fórmula de proporcionalidad, que es la fórmula que relaciona a las dos variables, a la variable dependiente y a la variable independiente, y las relaciona a través de la constante de proporcionalidad K. Acá tenemos un ejemplo de dos magnitudes de proporcionalidad directa. Tortas y la cantidad de huevos necesarios. Evidentemente, si aumentamos la cantidad de tortas, necesitamos aumentar la cantidad de huevos. Entonces, queremos completar esta tabla. Bien, lo primero que hacemos es buscar la constante de proporcionalidad. Recuerden que la constante de proporcionalidad es K igual, o sea, a y sobre x, ¿sí? Es el valor de la razón de y a x. Si miramos la tabla, el único par de valores completos que nos han dado es este. 7 tortas, 21 huevos. Entonces, son los valores que vamos a usar. No podemos usar los otros. ¿Está bien? Porque todos los otros están incompletos. Entonces, usamos 21, que es el valor de y, es a 7, el valor de x. Si resolvemos, el valor de esta razón, 21 dividido en 7, me queda 3. La constante de proporcionalidad es K igual a 3. Esta constante es la que se tiene que mantener en todas las filas de la tabla. Bien, porque estamos hablando de proporcionalidad directa. Recuerden que todos tienen que tener la misma proporción. Entonces, esta constante se tiene que mantener en toda la tabla, por lo tanto es la que vamos a usar para poder calcular los valores que nos faltan en la tabla. Ya tenemos la constante de proporcionalidad. Luego buscamos la fórmula de la proporcionalidad. Recuerden que es y igual a K por X. Como K en nuestro caso es 3, colocamos en el lugar de K ese valor 3 que ya lo habíamos averiguado. Esta fórmula es la fórmula de nuestro ejemplo, ¿sí? Y igual a 3 por X. Fíjense que esta fórmula me sirve para calcular Y, es decir, que me va a servir para calcular estos dos valores que nos faltan, valores de Y. Pero también tenemos que calcular algunos valores de X. Es muy fácil. De esta misma fórmula despejamos X. Se despeja muy fácil porque el 3 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces, X me va a quedar igual a Y sobre 3. Fíjense, X igual a Y sobre 3, que es la constante de proporcionalidad. Esta formulita me va a servir para calcular estos valores que faltan. Entonces, ahora sí completamos la tabla. Vamos a la primera fila. Nos falta un valor de Y. Entonces ponemos, usamos esta fórmula. Y igual a 3 por 2, que es el valor de X que corresponde. Esto queda 3 por 2, 6. Ya podemos colocarlo en la primera fila. Vamos a la segunda fila. El valor de X es 5. Entonces, Y igual a 3 por 5, queda 15. Ya la completamos. Tercera fila estaba completa. Vamos a la cuarta fila. En la cuarta fila conocemos el valor de Y y necesitamos el de X. Entonces, vamos a usar esta fórmula donde habíamos despejado X. Entonces, X me va a quedar igual a Y, que es 9 en este caso, dividido en 3. Queda 3. Lo completamos. Y en la última fila, donde Y es 12, queda X igual a 12 sobre 3, igual a 4. Lo completamos. Acá quedó completo.
Podríamos verificarlo. Fíjense que los valores de x están desordenados, pero si nosotros vamos viendo, para el 2, y es 6. Para el 3, 9. Para el 4, 12. Para el 5, 15. Para el 7, 21. Efectivamente, si los valores de x aumentaron, los valores de y también aumentaron. Podríamos rápidamente comprobar que la proporcionalidad se mantiene. ¿Cómo lo hacíamos? Recuerden, y sobre x. Si todos nos dan el mismo valor, que es la constante de proporcionalidad, esto estaría bien. 6 dividido en 2 nos da 3, 15 dividido en 5 da 3, 21 dividido en 7 da 3, 9 dividido en 3 da 3 y 12 dividido en 4 da 3. O sea, está perfecta la tabla. Obviamente tiene que ser así porque hemos calculado en base a la constante de proporcionalidad. Lo último que nos quedaría hacer es realizar el gráfico. Entonces, recuerden, en el eje horizontal colocamos las X, que en este caso son la cantidad de tortas, ¿está bien? Y en el eje vertical, la cantidad de huevos que sí. Buscamos la escala que nos convenga. Fíjense, acá estamos usando valores desde el 2 al 7. Entonces podríamos darle a cada cuadrito el valor de una unidad. Enumeramos 1, 2, 3, 4, 5, etc. Pero en la otra estamos desde el 6 al 21. Entonces nos conviene darle un valor mayor a cada cuadrito para poder llegar al 21 con facilidad. Yo le he dado 2 a cada cuadrito, o sea, cada cuadrito vale 2 unidades. Entonces número 2, 4, 6, 8, 10, etc. Entonces veamos. El primer par, 2, 6. Para el 2 de x, busco el 6 de y y marco el punto. Veamos cómo graficamos. Bueno, a ver, por ejemplo, tenemos el 3, 9. Para el 3, busco el 9 entre el 8 y el 10 a la mitad. Imaginemos una línea horizontal que viene por ahí. Donde corta la línea del 3 tenemos el punto. Esto lo podemos hacer en cualquier orden. Podemos seguir con el 5 y el 15. A ver, por ejemplo, tenemos el 5. ¿Bien? Y tenemos que buscar el 15 entonces. Ubicamos la vertical del 5 y después el 15 va a estar entre el 14 y el 16 a la mitad. Imaginemos esa línea horizontal y ahí va a estar el punto. Así seguimos graficando todos los otros y si unimos estos puntos, nos tienen que quedar alineados en una recta que pasa por el origen de coordenadas. Y ahí tendríamos completo este ejercicio de proporcionalidad directa, donde mostramos que realmente esto es proporcionalidad directa, porque inclusive el gráfico nos tenía que quedar una recta donde van alineados todos los puntos y una recta que pasa por el origen. Y esto es todo.